Bueno, lo que dice Cornejo, que hasta hace poco tiempo fue presidente del Comité Nacional del Radicalismo, además de haber sido gobernador de Mendoza, refleja lo que en muchas provincias algunos dicen, ¿no? Incluso en Córdoba también, quienes señalan que con la situación que hay, particularmente con la provincia de Buenos Aires, habría que pensar en una autonomía o en una independencia. Bueno, una larga historia respecto de estas ideas. Gabriela Orilla, nuestra compañera que está en contacto con nosotros, tiene más datos sobre esto y sobre todo, ¿sería factible, empezando por los números que maneja cada provincia, pensar en una cosa así? Hola Gaby, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que este es un país de constitución federal, ¿no? Requeriría desde lo jurídico, desde lo constitucional, todo un cambio. Nosotros lo que vamos a hacer es un juego hipotético de si las provincias dependieran de sus números, cuáles podrían separarse. Porque podemos buscar algunos datos a nivel internacional, Gerardo. Sí. España tiene el caso de Cataluña, claro. Italia, el norte italiano. ¿Y qué es lo que fundamenta las ansias de separación? El suponer que esas regiones tienen ingresos promedio por encima del país. Entonces ahí dicen, nosotros podemos vivir con lo nuestro. Bueno, ¿cómo está la situación en la Argentina? Realmente hoy en la Argentina, solo la ciudad de Buenos Aires estaría en condición, por variables, por ejemplo, más empleo privado que empleo público, más aportes a la nación de los que recibe en devolución, una estructura productiva privada más consolidada que la del resto del país. Ahora, Capital Federal tiene un dato engañoso, Gerardo. Allí están radicadas muchísimas empresas que producen en el interior del país. Mira, ahí tenemos un dato. Aportan más de lo que reciben. En primer lugar, Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, la provincia de Buenos Aires. Santa Fe y Córdoba detrás con menos aporte que las dos. Mendoza está más abajo, un escalón más abajo en la quinta posición. Hoy me decía el economista Juan Jacques que debería mejorar bastante su recaudación Mendoza para que esa ecuación se diera. Ahí tenemos sobre el total de provincias argentinas las 5 cuyo aporte es superior, si no contás, o sea, estamos hablando de aporte neto, ¿no? Ese es el dato. Y después hay otro elemento, te decía, es engañoso lo de Ciudad de Buenos Aires porque allí tienen todo el asentamiento, empresas, asentamiento contable que producen en el interior del país. Vemos, por ejemplo, buena parte de las automotrices, que tienen casas productivas, por ejemplo, en Córdoba o en Santa Fe. Otra cuestión es que los poderes nacionales, los empleos nacionales están todos radicados también el Congreso de la Nación, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Alguien me daba como ejemplo hoy, un economista, es como Hong Kong a China. Hong Kong tiene valor porque es el puente entre China y el mundo. Ese rol cumplió durante muchísimo tiempo. Buenos Aires podría ser el caso. Bueno, acá está el empleo privado. Argentina, escucha esto, tiene un promedio de 16 empleos en blanco en el sector privado registrados cada 100. Es una media muy baja. Muy baja. Para el mundo y para la región. Las provincias que veíamos recién ahí, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego, son las únicas que están encima de la media. Es decir, que tienen más empleo privado que empleo público. Fíjate el dato, ¿no? Las otras provincias viven básicamente dependiendo del sector estatal, sea nacional, provincial o municipal, ¿no? Claro. Para ser eficiente hay que tener recursos. Así es, porque hay provincias directamente que la mayoría de la actividad económica que tienen se trata de empleo estatal o, digamos, de alguna manera vinculación con fondos que les envían, y es lo que justamente hace ese promedio nacional que estás comentando, esa suerte de índice sobre el nivel de empleo, ¿no? El empleo privado y el empleo estatal. El caso es un ejemplo de lo que decís vos, Gerardo, de Formosa. Claro. De todos los recursos que maneja el gobierno de Formosa, solo 7%, o sea, 7 pesos de cada 100
lo genera la propia provincia. Claro. Todo el resto viene desde la nación, sea en forma de coparticipación, de transferencias no coparticipables, pero ahí tenés un ejemplo claro. Obviamente en esto también tiene que ver si vos tenés economías más o menos diversificadas, pero por supuesto también las políticas del Estado. Vos con políticas estatales podés orientar a darle más competitividad a determinadas provincias, a que tengan una red logística de transporte para llegar con su producción a los puertos, a que exporten más. O sea, no se trata solamente de decir nacieron pobres y van a morir pobres, tomando el ejemplo de lo que uno podría hacer en una situación de pobreza o indigencia de la misma población, ¿no? Así es. Bueno, digamos, todo esto, el sueño o las fantasías autónomas o independentistas, son eso, ¿no? Fantasías que no es realizable, por lo menos en el corto o mediano plazo. Pero sí, los números que manejás y que nos mostrabas hablan de un país absolutamente irregular, desparejo en su distribución, macrocefálico, como siempre, y cada vez más parece serlo, Buenos Aires a la cabeza de todo, y el resto, según las posibilidades que tiene en función de su ubicación en el mapa, ¿no? Un país absolutamente desparejo. Disparejo y una gran deuda pendiente de toda la clase política. Fíjate, por ejemplo, un dato es la ley de coparticipación, Gerardo. Claro. Llevamos nada más que casi 30 años de retraso desde que la última reforma de la Constitución dijo que había dictar una nueva ley. Eso es un ejemplo claro de que los políticos pueden soñar con la separación, con la independencia o con el federalismo, pero del dicho al hecho suele haber una distancia importante. Muchas gracias, Gabriela, como siempre. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo.